Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y cubre nuestras familias, poderoso Dios. Todo se lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ya hoy le paso el lugar a mi hermano Rafael, que va a ser el portador de la palabra. Bueno, pues el Señor les bendiga, va. Le damos primeramente que nada gracias a Dios, va, porque por esta hermosa bendición, va, a nuestra hermana, va, por la invitación también. Pues estamos agradecidos, va, porque el Señor ha sido bueno, va, y grande es su misericordia, va, que ha tenido con nosotros. Y pues no hay nada como no darle gracias, hermano. Con el hecho de estar aquí, con el hecho de estar sano, estar respirando, hermano, con eso nosotros estamos agradecidos. Dice en el Salmo 156, dice, todo lo que respira alaba a Jehová. Y si nosotros estamos respirando es que debemos de glorificar a Dios. Amén. Amén. Entonces, pues estamos agradecidos. Bueno, pues vamos a compartir la palabra. Nos vamos a ir a los que, si va usted escuchando en la radio, escuche, y si usted está en su casa o en cualquier lugar, puede abrir su Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, del versículo 35 en adelante al verso 41. Amén. Amén. Bueno, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice como título, dice, Jesús calma la tempestad. Y dice el versículo 35, dice, en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que acechaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y decía uno al otro, ¿quién es este aún que el viento y el mar le obedecen? Amén. Amén. Bueno, Aleluya. vamos a levantar una oración, amén, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, amén. Amén. Que Él sea ministrando el Espíritu Santo nuestros corazones, amén. Bueno, pues vamos allí a inclinar nuestro rostro y vamos a levantar esta oración, amén, para que sea una palabra de bendición para nuestras vidas, amén. Bendito Padre Celestial, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, bendito Dios de la gloria. Primero que nada, Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre Santo. Yo le pido, Señor, que sea usted, Padre, tomando el control, Padre, de esta palabra, Señor. Que sea usted hablando, Padre, a cada vida, a cada corazón, Señor. Aquellos que escuchan a través de la radio, Señor, que sea esta palabra, Señor, en sus corazones, Padre, que haya restauración, Padre, que sea tú obrando en cada vida, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted, Padre, ministrando, Señor, todas esas personas, Padre, que necesitan esta palabra, Dios mío. Gracias, Padre Santo, porque sabemos, Padre, que usted va a obrar de una manera especial, Padre. Pon un carbón encendido en mi boca, Padre, que esta palabra, Padre, sea derramada, Señor, con grande bendición, Padre, a todos los oyentes, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y reprendemos, Padre, tu espíritu contrario, Padre, que se levante en contra de tu palabra, es atado y encadenado y echado a lo más profundo de los abismos. No tienen parte ni suerte, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús le damos la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Amén, bendito Dios. Bueno, mis hermanos, pues aquí está. Hemos visto este tema, es muy predicado en las iglesias, amén. Donde Jesús calma la tempestad, amén. Amén. Dice que aquel día por la noche, dice que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Amén. Amén. Dice que se despidió de la multitud. Cuando Jesús, él andaba, siempre había multitud que seguía a Jesús. Y en ese tiempo él estaba en el mar de Galilea. Entonces dice que se despidió de la multitud. Y dice que con él había otras barcas.
Amén. Entonces Él le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Amén. Amén. Aquí el Señor les está haciendo un llamado, amén, a sus discípulos, así como a cada uno de nosotros. Cuando nosotros buscamos del Señor, el Señor nos está hablando que hagamos su voluntad, amén. Amén. Que pasemos a hacer lo que a Él le agrada, amén. Entonces aquí, mis hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que se levantó una gran tempestad de viento, de olas que en la barca, que acechaban la barca, hermanos, que de tal manera que la barca se hundía. Amén. Entonces aquí podemos ver, hermanos, tal vez nosotros no podemos pasar una tormenta, algo similar. Bueno, no es algo similar a lo que se vivió en este momento, en ese día, sino que las tormentas que para nosotros simbolizan podrían ser aquellas tempestades, aquellos problemas que vivimos día a día, amén. Tal vez esa tempestad puede ser una enfermedad, o algo donde ya te desahuciaron, donde ya no hay sanidad, sino que ya te desahuciaron, amén. Tal vez pueda haber, esa tempestad puede hacer que tus hijos tal vez andan en los vicios, que están alejados de Dios. Tal vez esa tempestad pueda ser un matrimonio a punto de ser, ya de destruir, que ya casi uno dice, no, pues ya no hay solución. Un matrimonio donde está a punto ya de ser destruido. Y así, hermano, cada tempestad que cada uno de nosotros pasamos es algo similar, así como lo que se vivió así como los discípulos vivieron ese momento, que decía que las olas golpeaban la barca. Entonces, hermanos, aquí sabemos que el caminar con Dios no es algo fácil, amén. Sabemos que muchos pensamos que cuando buscamos del Señor, el caminar va a ser algo fácil. Decimos, no, pues vamos a buscar del Señor y va a estar todo tranquilo, amén. Bueno, por lo menos yo cuando buscaba de Dios, yo pensaba que nomás era ir a sentarme, oír y ya era todo. Yo dije, no, pues ya voy a vivir en paz. Pero no, hermano. Cuando usted empieza a ver la voluntad del Señor y el Señor empieza a mostrarte el caminar de Dios, pues no es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios todo va a ser posible, amén. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por tempestades y el Señor lo va a permitir, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito para su vida y el Señor va a obrar, amén. Entonces, hermanos, dice la Biblia que los discípulos, ellos estaban atormentados. Estaban atormentados, ¿por qué? Porque imagínense, hermanos, el maestro estaba con ellos. Ellos tenían la fe en el Señor. Ellos habían visto milagros, habían visto la gloria de Dios, resucitar muertos. Pero en ese momento dice la Biblia que la tempestad se vino con todo, de tal manera que ellos empezaron a pensar que iban a morir ahogados. Amén. Entonces, nosotros también a veces pensamos que a pesar que nosotros estamos en el Evangelio, nosotros a veces también estamos pasando una tempestad, como les había comentado anteriormente, tal vez sea una enfermedad donde decimos, ¿sabes qué? Yo ya de plano ahora sí ya no tengo remedio y me desahuciaron y ahora sí ya pues no queda más que morirme. ¿Por qué? Porque a veces uno se resigna a pesar de que Jesús está con nosotros. A veces, así como los discípulos, ellos se atemorizaron. Entonces ellos tenían esa confianza en Jesús, pero cuando llegó la tormenta, hermanos, ahí ¿qué pasó? Se desenfocaron en Jesús, empezaron a ver las tempestades. Entonces ellos ahí podemos ver claramente, hermanos, donde ellos se atemorizaron. Entonces mucha gente a veces pregunta, ¿va? que ¿por qué los discípulos tuvieron temor, ¿va? A pesar de que si el maestro estaba ahí, ¿va? Pero a veces nosotros también lo mismo. A veces nosotros estamos pasando una situación y como que nos desenfocamos y empezamos a ver las tormentas. Y eso no nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a menguar, perdemos la fe. Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos enfocando en la tempestad. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, esa tempestad no va a durar, las tempestades van a pasar.
¿Por qué? Porque si el Señor Jesús les dio ese mandato, ese llamado que dijo, pasemos al otro lado, es porque vamos a pasar al otro lado. Amén. Jesús no dijo, vamos a ver si pasamos, no lo dijo así, dijo, vamos, pasamos al otro lado, lo dijo con una seguridad. O sea que él tenía, por eso era la voluntad del Señor que iban a pasar al otro lado. El Señor Jesús estaba poniendo también a prueba la fe de los discípulos, amén. O sea que nosotros vamos a tener pruebas, dificultades, y el Señor permite esas tempestades para que nuestra fe crezca a través de la tormenta, a través del desierto en la cual estamos pasando, ¿va? Nosotros a veces no entendemos el propósito del Señor. A veces mucha gente dice, es que yo busco del Señor y entre más busco, más problemas tengo. Y por eso yo digo, yo mejor no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha entendido. Pero cuando el Señor, tú te agarras de la mano de Dios, el Señor te empieza a mostrar y te dice, esfuérzate, no temas, yo estoy contigo, dice. A pesar Amén, de que aleluya. estamos en ese problema, en esa tormenta, nos estamos agarrados y decimos, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Señor, yo sé que tú vas a restaurar mi matrimonio. Señor, yo sé que vas a llamar a mi esposo a tus pies. Yo sé que vas a llamar a mi esposa a tus pies y empiezas a confiar en el Señor, hermanos. Sabemos que Dios va a obrar en su tiempo, hermano. A veces nosotros pensamos que Dios va a solucionar todo. No, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito y el tiempo es de Dios. A nosotros nos toca permanecer y esforzarnos, seguir confiando en el Señor, que el Señor va a obrar, amén. Porque el Señor, cuando Él habla, hermanos, y da un mandato que pasemos al otro lado, el Señor, el llamado no lo hizo el hombre. El llamado lo hizo Jesús, amén. Porque Amén. Jesús no es hombre que Aleluya. mienta, Amén, ni hijo de aleluya, hombre amén. para que se arrepienta, amén. Tenemos que agarrarnos de esos mandamientos, de los mandatos que el Señor nos ha mandado a hacer, amén. Tenemos que confiar si el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. Si nosotros nos agarramos Amén, de esa aleluya. palabra de Dios, créalo, hermano, que el Señor va a obrar, pero tenemos que mantenernos. No dejemos de orar, no dejemos de ayunar, no dejemos de buscar la presencia de Dios. Al contrario, hermano, que eso nos ayude a meternos más con Dios. Y esas tormentas, esas tempestades que se levanten en contra de nosotros, hermano, van a pasar, amén. Porque el Señor tiene un propósito en cada vida de nosotros. Nosotros tenemos diferentes tempestades que se levantan, pero cada una el Señor lo sabe. Y en esa tempestad Jesús está con nosotros. Amén. Tenemos que tener en claro que Jesús está siempre con nosotros en ese lugar. A nosotros nos queda más que nada seguir confiando y seguir luchando para que estas pruebas pasen. Porque aquí podemos ver, hermanos, que hay dos tipos de tempestades, amén. Y la Biblia también nos revela. Por ejemplo, Jonás, Jehová le dijo que fuera a predicar a Nínive. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás se fue a Tarsis. ¿Por qué? Desobedeció a Jehová. Amén. Entonces aquí claramente estamos viendo que dice que cuando Jonás se fue a Tarsis, dice que en un barco también, ¿qué dice que se levantó, hermanos? Se levantó una tempestad, ¿verdad? Una tempestad. ¿Por causa de qué? De la desobediencia de Jonás, ¿verdad? A veces nosotros también estamos pasando tempestades y tormentas que se nos levantan, pero a veces no todas las tormentas vienen de lo mismo, sino que hay tormentas que vienen por desobediencia, hermanos. A veces es lo que nosotros tenemos que también discernir y analizar si realmente la tormenta que estamos pasando nosotros es una tormenta que Dios lo está permitiendo, porque Dios permite, pero a veces también hay tormentas que son causadas por nosotros mismos, porque a veces nosotros, hemos desobedecido al Señor. Y hay gente que no avanza, hay gente que está estancada y no pasa esa tormenta. ¿Por qué? Porque no han entendido que y a veces esa tormenta nosotros decimos, no, es que el diablo me está atacando, el diablo, y le echamos la culpa al diablo, cuando realmente nosotros somos los culpables. No, ¿por qué? Porque nosotros le hemos abierto las puertas al enemigo. Aleluya. Y aquí solamente, ¿qué tenemos que hacer? Corregir eso. ¿Para qué? Para que esa tempestad pase, para que el diablo y sus demonios no tengan parte ni suerte
en eso. Amén. Ahí, pues, entonces aquí podemos diferenciar las dos clases de tormentas. Pero cuando es una tormenta de parte de Dios, hermanos, créame que ese va a ser un propósito, hermanos, para que nuestra fe crezca. Amén. Tal vez nosotros no entendamos ese propósito, estamos pasando esa tempestad y estamos agarrados de la mano del Señor y diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdame a cambiar a mi esposo, a mi esposa, ayúdame a que mis hijos busquen de Dios, ayúdame, Señor, yo confío en ti que voy a ser sano, Señor, y estoy agarrado, hermano, pero va a llegar un tiempo, hermano, que esa tempestad se va a calmar. Y cuando esa tempestad se calma, hermano, usted va a entender el propósito de Dios. Amén, ¿Y qué va a decir? aleluya. Gloria a Dios. Ahora entiendo por qué pasé esa tempestad. Ahora entiendo por qué me sentía muy atacado. ¿Por qué? Porque el Señor nos está hablando de que pasemos al otro lado. Y cuando dice pasemos al otro lado, significa que Él nos va a llevar a otro nivel. Amén. A veces no estamos en un lugar, pero cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios, el Señor te va a decir, pasemos al otro lado. Amén. Cuando pasemos, Él te va a pasar a otro lado, es porque usted lo va a llevar a ver su gloria, lo va a llevar a crecer más espiritualmente. Y ahí es cuando nosotros vamos a entender por qué esas tormentas se levantaron. Y usted le va a dar la honra y la gloria a Dios, diciendo que o sea, gracias a eso usted entendió. Y ahí es cuando usted va a ver que sus hijos van a buscar de Dios. Usted va a testificar que Dios la sanó de algo que era imposible para los doctores. Para Dios todo fue posible. Usted va a decir, Amén, va a amén. testificar que la grandeza y el poder del Señor. Ahí es cuando nosotros vamos a entender el propósito del Señor en nuestras vidas. Amén, aleluya. Amén. Es algo que nos enseña. Entonces, hermanos, dice que se levantó esta tempestad de viento y acechaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y dice que Jesús estaba durmiendo en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Hermanos, aquí hay dos tipos de ver cómo pasar la tempestad. Amén. Aquí dice que Jesús, él estaba durmiendo en la popa del barco, sobre un Amén. cabezal. Imagínense, hermano, Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Aquí claramente, y dice que en cambio los discípulos, ellos estaban atemorizados. Amén. Entonces, aquí hay dos tipos de pasar la tormenta. Podemos pasar la tormenta como Jesús. Jesús dice que él estaba en paz, estaba durmiendo. A veces nosotros, cuando en medio de la tormenta, cuando nosotros le pedimos la fortaleza a Dios, nosotros tenemos paz en medio de la tormenta. Estamos en medio de la tribulación. Y los hermanos dicen, oye, pero la hermanita, el hermano está pasando una dificultad, pero yo lo veo gozoso, yo lo veo que se goza. ¿Por qué? Porque él está confiando en Dios. Él tiene la confianza que Dios lo va a sacar de lo que está pasando. Amén. Y le va a ayudar. Tiene paz en medio de la tormenta. Pero cuando no tenemos paz en medio de la tormenta, así como los discípulos, vamos a estar pasando esa prueba y vamos a estar atemorizados, teniendo miedo. ¿Qué es lo que va a pasar esto? ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en Jesús. Amén. Pero cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, esas tormentas, hermanos, vamos a tener paz en medio de la tormenta, hermanos. Entonces, Jesús dormía, dice que él estaba acostado, hermano. Aquí claramente vemos que Jesús también él experimentó lo que fue el cansancio como un ser humano, amén. Porque Jesús, él predicaba, Jesús andaba en las aldeas, Jesús no paraba, hermano. Dice que las horas tienen sus guaridas, las aves del cielo su nido, pero dice el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. O sea que el Señor, él no paraba, hermanos. Él día y noche él predicaba, él hacía la voluntad que el Padre le decía. Entonces aquí podemos ver que él experimentó el cansancio, que de tal manera él quedó agotado. Aleluya. Porque a veces pensamos, ¿por qué no las olas no lo despertaron, va? A veces, ¿por qué? Porque él estaba en un sueño profundo, porque experimentó ese cansancio como ser humano. Amén. Entonces, hermanos, dice que los discípulos le despertaron. Y aquí vemos claramente que dice que el maestro, dice que ellos le decían, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, dice, reprendió al viento y al mar. Le dijo, calla y enmudece. Hermanos, aquí estamos viendo que el Señor
no se fue a los discípulos, sino que se fue a reprender al viento, dice, reprendió al viento. Y le dijo al mar, calla y enmudece, amén. Aquí claramente nosotros podemos ver que el viento es el que causa las tormentas, amén. Hace lo que se forman las tormentas. De tal manera que a veces pensamos que es el agua el que está, la que se está moviendo, la que nos ataca, hermanos. También nosotros podemos ver este punto, hermanos, los ataca, cómo el diablo es astuto para trabajar, hermanos. A veces pensamos que hay un hermanito, o hay un vecino, hay nuestro jefe del trabajo o en cualquier lugar, alguien que nos está haciendo la guerra, ¿ve? Amén. Alguien que nos está atacando y a veces nosotros pensamos y decimos, no, pues es que estamos viendo la mirada en la persona, amén. Cuando realmente el enemigo va a usar a las personas que se dejan usar. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que discernir también eso, hermanos. Así que si, por ejemplo, viene tu jefe y te llega a decir, ¿sabes qué? Tú no me sirves, tú ya, y te empieza a menospreciar y te empieza a hacer la vida imposible, hermanos, nosotros ¿qué debemos de hacer? Debemos de callar. ¿Y qué debemos de hacer? Orar por esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está siendo influenciada por el enemigo. Amén. Así que nosotros no vamos a atacar al mar, sino al viento. Jesús reprendió al viento, no reprendió al agua, reprendió al viento, le dijo, y dice que después le dijo al mar, calla y enmudece, amén. Pero primero así también tenemos que reprender al enemigo, amén. A veces hay el diablo trabaja en las iglesias de muchas maneras, y así trabaja, y así se ocasiona la división, amén. Entonces empieza a haber grupitos o hermanitos donde empiezan a hablar de los demás, la murmuración, y a veces, ¿qué pasa ahí, hermanos? Empezamos a murmurar del pastor, empezamos a hablar del hermano, y se empieza a hacer la división, hermano. Yo, hay una historia que me contaron, ¿va? No sé si sea cuento, ¿va? Pero ahí ese cuento nos habla de que, del diablo y de un caballo bronco. Me decían a mí, dice que ese caballo estaba amarrado y al lado había una parcela grande. Había una parcela grande de que estaba naciendo, creo que es maíz. Estaba naciendo la hierbita. Entonces, el diablo, como dice ahí, dice que soltó al caballo. ¿Y qué hizo el caballo? Dice que brincó y dice que hizo un pisetadero, se comió todas las hierbas. Y después dice que el dueño de la parcela buscó al dueño del caballo y lo mató. Y después, ¿qué hizo los hijos del caballo? Mataron al otro y así se hicieron una matadera. Después se le acerca una persona y le dice al diablo, ya ves, por tu culpa se mataron, ¿va? Y el diablo le dijo, no, dice, si yo nomás solté el caballo, ellos se mataron los unos a los otros, ¿va? Entonces, eso fue como una reflexión que podemos ver nosotros también dentro de las iglesias, hermano. A veces una cosita, cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, hermanos, empezamos a atacarnos los unos a los otros, amén, cuando realmente no debe de ser así, hermano. Debemos de tener el entendimiento y el discernimiento, ¿va? Que quién está atrás de todo esto, hermano. Nosotros también hemos vivido también eso, hermano, donde empiezan a murmurar y nos levantan un falso testimonio. Pero nosotros, ¿qué hacemos, hermano? Nosotros nos arrodillamos, ese Señor está en tus manos, hermano. Y el Señor empieza a obrar, hermano, empieza a aclarar todo, hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere, el enemigo quiere que nos peleemos los unos a los otros. Cuando dice la palabra que Pedro tenía él también padeció esto, hermano. Le decía a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y le dice Jesús, no te digo 7, sino 70 veces 7. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que como hermanos en la iglesia nosotros vamos a padecer tantas cosas porque el enemigo nos va a tratar la manera de atacar de una cosa, de otra cosa, pero nosotros debemos de perdonarnos, hermano. Por eso aquí podemos saber donde dice la Biblia que dice que debemos de amar. Jesús habla mucho del amor, amén. Entonces tenemos que soportarnos los unos a los otros, amén, tener una vida en unidad, amén. Como decía el Salmo 133:1, dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Tenemos que estar unidos, hermano. Cuando un pueblo está unido, hermano, el diablo no va a tener parte ni suerte, amén. Entonces aquí este tema pues es extenso, hermanos.
Y dice que se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grandes bonanzas. Hermanos, cuando el Señor Él está en nuestra barca, como les decía, estas tempestades van a pasar, hermanos. Dice que se hicieron grandes bonanzas, significa que se calmó el mar y el aire. Amén. Entonces aquí podemos ver que el Señor nos va a llevar a otro nivel. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, hermano. Pero aquí el Señor les exhorta a los discípulos diciendo, ¿por qué estáis amenazados? ¿Por qué tenéis poca fe? ¿Por qué? Porque el Señor los está probando. El Señor también nos prueba en el proceso, hermano. Entonces ellos temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí vemos la autoridad de Jesús, aquí vemos el poder de Dios, Jesús, Dios, y Él teniendo autoridad sobre todo y sobre toda la naturaleza. Amén. Entonces es un tema extenso, hermanos, que es muy bonito y trae mucha reflexión para nuestra vida. Amén. Amén. Sí. Amén, amén. Aquí claramente estamos viendo, hermanos, de que nosotros pasamos por muchos procesos, hay muchas tempestades, pero si Jesús está en nuestra barca, todo lo vamos a poder soportar, porque no es con nuestras fuerzas, sino que son las fuerzas con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mi hermano, si usted está buscando del Señor y hay una tempestad, clamemos al Señor. ¿Por qué? Porque solo con Él vamos a poder salir adelante. Podemos pedir ayuda de alguien, pero no, Él nunca nos va a ayudar. Pero si le pedimos ayuda a Dios, Él va a estar ahí para apoyarnos, para decirnos, aquí estoy. Y esto solamente es un escalón para que avances, para que crezca tu fe, para que veas la gloria de Dios, para que veas el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Que no es nada comparado lo que nos está pasando a nosotros, nuestra tempestad, con tempestades de otras personas, de otros hermanos, que es más difícil, más diferente. Pero gloria a Dios, ellos han podido salir adelante porque tienen a un Cristo de poder, así como usted y yo lo tenemos. Aleluya. Amén, amén. Mire que cierto es lo que dice mi hermana, ¿verdad? Lo que dice mi hermano en la palabra, en la bendita palabra, que esta palabra muy hermosa, ¿verdad? Que habla de las pruebas en medio de la tempestad, de esa paz que da Dios en medio de la tormenta, en medio del desierto, en medio de cualquier situación que tú estés. Dios te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y como dice mi hermana, hay personas que tienen unas pruebas más fuertes, unas luchas más fuertes, pero Dios está con ellos. Amén. Todo aquel que clama, Dios está ahí, porque dice su palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y mire lo que dice en Filipenses 4:6, hermana, cuando usted tenga prueba, tenga lucha, que esté afanoso, dice Filipenses 4:6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice también en Filipenses 4:7, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. O sea que Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el que da paz al cansado, ¿verdad? Dice, venid todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Bendita la palabra de Dios, porque en toda circunstancia, en toda prueba, en toda lucha, la palabra de Dios nos reconforta, nos sana, nos da esa paz, nos restaura. La hermosa palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, ¿verdad? Que dice que trasciende, ¿verdad?, los huesos y las coyunturas de los huesos. Mire que Dios es tan grande en su misericordia, que también en Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Aleluya. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Si Dios es tu pronto auxilio en la tribulación, ¿qué esperas? Dice, invócame en el día de la angustia, yo te oiré y tú me honrarás. Amén. Mire qué hermosa palabra. Solamente ven a los pies de Cristo. Ven, Él te está esperando con los brazos abiertos. En cualquier prueba, como decía mi hermano, tribulación, en cualquier desierto, ¿verdad? En problemas financieros, económicos, de matrimonio, ¿verdad? Que tengas hijos en drogas. En cualquier circunstancia, hermano, Dios tiene la solución para todo. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Nosotros no tenemos un Dios chiquito. Tenemos un Dios grande y poderoso que hace proezas y maravillas y que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén, amén. Él sigue siendo soberano y fuera de Dios no tenemos nada. Amén. Créeme lo que
esta hermosa palabra. Yo sé que llegó a muchos corazones porque es una Gloria palabra a Dios. muy clara y muy transparente, como toda la palabra de Dios. Todo aquel que tiene un corazón dispuesto a escuchar la bendita palabra de Dios, Dios va a hacer en su vida y se va a quedar ahí. Amén. Amén. ¿Verdad? Dice que ates toda la palabra de Dios, la ates a tu corazón, ¿verdad? Y que ahí la tengas, ¿verdad? Y que seas hacedor, no solamente oidor, ¿verdad? Es lo que quiere nuestro Dios, que nos alineemos a sus propósitos y que clamemos a Él, Amén. porque solamente en Él hay todo, hay bendición, solamente Amén, amén. nuestro Dios Amén. poderoso. Mire que hoy me gozo con todas las personas que se conectaron aquí al programa, ¿verdad, mi hermana? Gloria a Todos Dios. se conectaron muchas personas. Amén, Así- aleluya, Dios bendiga, amén, a mi hermano José Romero, amén, presidente de varones de la iglesia donde nos congregamos. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga, Dios lo lo guarde. bendiga, Amén, también la hermana Mari Tobar, bendiciones. El hermano Roberto Rodríguez, amén, que Dios lo guarde, lo bendiga. Amén, María Flores, que Dios lo guarde, lo bendiga. Amén, mi hermanita Selena, que Dios la guarde, amén. A María Flores, saludos y bendiciones, gloria a Dios. Aleluya, la hermana Rafa Guiré, Dios la guarde y la bendiga. Mi hermanita, la extrañamos, una bendición que esté Dios aquí la bendiga, presente, amén. Al pastor también, pastor Lázaro Aguilar, Dios lo guarde, lo Dios lo bendiga, le bendiga, amén, amamos amén. en el Señor, que ha sido de bendición en nuestras vidas también. Amén, Aleluya. Y también como un testimonio bien pequeño, el poder de Dios. El poder de Amén. Dios, que la tempestad, porque viene tempestad para los hijos del Señor, pero si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Fíjese, mi hermano, unos hijos de unos pastores, el hijo ya estaba descarriado, no buscaba del Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios lo llamó y lo privaron de su libertad. Gloria a Y Dios. estaban clamando al Señor. Y el pastor solamente dijo, Señor, está en tus manos mi hijo. Si es de tu bendición, si es de ti, de tu voluntad, que esté libre, Señor, pero que predique, Señor. Y si no, está en tus manos. Estuvimos orando, pidiéndole al Señor, y gracias a Dios y a sus oraciones, Amén. podía decirse que duró como una semana nada más, y dijo, mi hijo ya lo soltaron para la Mire, gloria gloria a del Dios. Señor. Es que las tempestades van a venir, pero para ver la gloria de Amén. Dios. Amén, amén. Para ver el poder de Dios, porque no es un Amén. Dios chiquito, es un Dios sobrenatural, Amén, es un bendito Dios Padre. todopoderoso, Amén. el que sana todo, siempre y cuando sea toda con su voluntad. Amén. Amén. Amén, amén. Mire que tenemos un Dios poderoso. A veces Él nos lleva al desierto. Nos lleva al desierto, pero para que voltemos a verlos y sepamos que sin Amén. Él no somos nada. Que levantemos nuestros brazos y Amén. clamemos a Él y vamos a ver su gloria. Amén. Porque Él no nos ha dejado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él, desde la fundación, desde el vientre de nuestra madre, Él ha estado con nosotros. Y Amén. dice su palabra que Él... Dice que Él estará con nosotros hasta el último día de Amén. nuestras vidas. Él lo promete y Él va a Amén. estar. Mire que Dios ha sido tan bueno. ¿Con qué le pagamos todo lo bueno que es? Con el privilegio de venir aquí a predicar su palabra, Aleluya. con el hecho de amanecer, con traernos aquí a compartir su bendita palabra con Amén. otros hermanos. Gloria a Eso Dios. ya es una bendición bien Amén. grande, que Amén. no merecemos, pero Amén. todo lo hacemos para gloria de nuestro Padre, Amén. para que Él se glorifique día a día y para que ustedes vean las proezas y maravillas que Dios Altísimo sigue haciendo hasta el día de hoy. Amén. Mire que hoy bendecimos la vida de mi hermano Pablo Montezuma, que está conectado aquí, de Ramón García, de Jessica García, mi esposo y mi hija, Dios me los bendiga, de mi hijo Nomar Alaniz, de Lorena García, de Margarita Salazar, de Pati Hernández, de Brenda, una guerrera de Dios, ¿verdad? Amén, Gloria a aleluya, Dios. saludos, Declaramos bendiciones. sanidad en su vida, de mi hermana Amén, Brenda, amén, mi hermana Brenda. de José Amén. Manuel García, ¿verdad? Mi cuñado, Dios bendiga tu vida, ¿verdad? De Rosy Hernández, de Naraí Morán, Amén, saludos, de Romero bendiciones. José Junior, Dios lo bendiga, hermano. De mi hermana Mari Tobar, Dios la bendiga. Dice que pide oración por su sobrino Junior Amén, Gilberto Barragán, por su libertad. Que Dios le dé Gloria su a Dios, libertad. Dios. Amén, En amén. el nombre de Jesús. Dios le va a dar la libertad, mi hermana. Confiemos en ese Dios Amén. maravilloso. Y estamos orando por él. Dios va a hacer grandes Amén. cosas. Y él va a dar testimonio de que Gloria Dios a Dios. lo sacó de esa cárcel. Amén. Así como a Pablo y a Silas, así lo va a sacar a él. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Para María Flores, para Olga Laniz, mi prima, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones. Para Roberto Rodríguez. Dios es grande. Gloria a Para Dios. para el pastor Virgilio, ¿verdad? Para el pastor Virgilio, Virgilio, ¿verdad? Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Amén, Para amén, Rafa amén. Giré, Dios lo bendiga Gloria en a gran Dios. manera. Aleluya. Para el pastor Lázaro Aguilar, Dios lo Amén. bendiga, mi pastor. Dios Y bendiciones. para Ramírez Amén. Becelina. Y a hoy los invito, ¿verdad? Si no tienen un lugar Amén. donde congregarse, ¿verdad? Ahí tenemos Casa de Oración Emanuel, en la Amén. avenida San Carlos, ¿verdad? Sin número, fraccionamiento Amén. San Miguel, enfrente de las áreas verdes, en la terminal de la pecera de las Juárez. Amén. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, te invito a Casa de Oración Emanuel. Ahí tienen las puertas abiertas para todo aquel que venga.
Nuestros pastores Noé Cerezo y Lupita Trejo lo recibirán con los brazos abiertos. Y todos los hermanos que estamos ahí, porque allí es un hospital de enfermos, no de sanos, de enfermos, que buscamos cada día de Dios, y allí estamos los unos por los otros, orando los unos por los otros, ¿verdad? Y ver la gloria de Dios. Amén, amén. Nosotros nos congregamos, aleluya, con los pastores Roberto Zárate y Soy la de Zárate. Ahí, si no tienes dónde congregarte, gloria a Dios, ahí en Rinconada de las Brisas 2, en la calle Rincón de las Cumbres, ahí número 241, por la terminal de las Peceras del Pereño, ahí tiene su iglesia. Y te estamos invitando también a ti, pastor, y a ti que tienes jóvenes, si gustas acompañarnos, mañana va a haber una confraternidad de jóvenes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, donde va a haber dramas, va a haber testimonios de poder, también va a haber muchos jóvenes que ahí vamos a convivir, porque los jóvenes no nada más se pueden distraer en un antro o con los amigos de la calle, no, también hay jóvenes que están buscando del Señor. Si no tienes dónde congregarte, ahí te esperamos en tu iglesia Jehová Jireh, con nuestros pastores Roberto Zárate y Soy la de Zárate, amén. Los horarios los dirá mi esposo, amén. Sí, tenemos los horarios de los domingos a las 10 de la mañana, es una hora, va hasta 11, es la enseñanza, amén. Ya el culto lo tenemos a las 5 de la tarde, y los días miércoles a las 7 de la noche tenemos el servicio, y también los viernes a las 7, amén. Entonces, pues están invitados, va, si como dice mi esposa, va, si no tienen un lugar donde, hermanos, o les queda cerca, pues serán bienvenidos, amén. Así va a ser de bendición, amén. Amén. Bueno, hoy los esperamos en Casa de Oración Emanuel. Hoy hay servicio a las 7 y el domingo a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Hoy hay a las 7, te esperamos ahí. El invitado de honor es Jehová de los ejércitos, Amén. ¿verdad? Amén. Que te está esperando para sanarte, restaurarte, Amén. ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer el día de hoy. Ven a los pies de Cristo. Ven tú que te has retirado, ven. Dios te está esperando para lavarte, para redimirte, ¿verdad? Para restaurarte. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga y Dios los bendiga en esta fin de semana a ustedes y a su hermosa familia. Y si Dios lo permite y no ha venido por nosotros, nos estamos escuchando y Gloria a viendo Dios, aleluya. el viernes, primeramente a las Amén. 12. Dios me los bendiga grandemente a todos. Amén. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe, sí Señor, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, 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 tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy, contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe, tengo fe, sí Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La, 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 ira, 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 sha, la, la, ira, 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 la, 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 ira, 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 la, 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 ira, la, 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 ira, 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 sha, la, la, ira, ira, ira. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Un toque de ti, Señor,
quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro es